Muy buenas, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Bien? Aquí como siempre, encantados de recibirles con los brazos abiertos, pero tal y como lo oyen. Ya han visto ustedes la careta del programa, la carátula o la entradilla, como lo quieran decir ustedes, la presentación. Estamos en el programa, este formato, El Escaparate. Saben ustedes, sé que lo saben por si se acaban de incorporar, y ya sé que mis compañeros, los que están en relación, me dicen, es que siempre dices lo mismo. Es que en este sentido lo tengo que decir siempre igual. Por si se incorpora alguien a estos programas, pues el formato El Escaparate es para dar visibilidad a todo el tejido empresarial de Benalmádena y Costa del Sol. Emprendedores, establecimientos, comercios, comerciantes, empresarios. Lo que ocurre es que hay tanta variedad de empresas que hoy volvemos a tropezar con un centro, un gabinete donde hay psicólogos, hay nutricionistas, hay psiquiatras, hay fisioterapeutas, creo que hay algo más, pero bueno, yo creo que con lo dicho ya me vale. Pues estamos hoy con una persona que es la que ofrece el servicio de psiquiatría en el centro Equilibra, que está aquí en el centro de Benalmádena. Juan Aguilar Hurtado, muy buena, psiquiatra. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Estupendamente. Nos ha costado trabajo, pero al final lo hemos conseguido, ¿eh? Lo hemos conseguido. Supieran ustedes, llevamos ya semanas, bueno, meses, quizá no, sí, meses, porque cuando ya se barruntó la idea de preparar este programa, pues ya hace unos meses, pero bueno, se van acercando intenciones, se quiere, cuando se quiere se puede, y aquí estamos. ¿Es verdad? ¿Un psiquiatra sabe responder a esa pregunta? ¿Cuando se quiere se puede? Bueno, empezamos con los matices, las interpretaciones. Sí, hay que querer, lo más importante es querer. Querer. Y priorizar. Pero yo no le he preguntado eso. Ya estamos aquí como los políticos. Yo le he preguntado, Juan, permítame la licencia, por favor. Claro. En un tono distendido, pero sin perder el rigor que corresponde, ¿no? ¿Se quiere? ¿Cuando se quiere se puede? No siempre. Vale. No siempre. Me ha contestado. Yo podría querer ser jugador de baloncesto y no podría hacerlo. Pero ser psiquiatra no es poca cosa, ¿eh? Ser psiquiatra no es poca cosa y es precioso. Claro. Porque este tipo de trabajo, ¿verdad, Juan? Es... Y más cuando trabajamos con el tema de la mente. Bueno, trabajamos, yo no. Pero me parece tan difícil y tan complicado. Tiene que haber mucha vocación, muchísima. Pero más que con cualquier otro trabajo, Y luego eso, yo le preguntaba antes de empezar el programa, Juan, a ver, los psiquiatras, ¿cómo hacéis con esto del disco duro? ¿Saben ustedes? Un disco duro, una capacidad, ¿no? Vas metiendo información, y llega un momento que se llena. Entonces hay que evacuar o sacar. Y me decía, bueno, pues eso es una habilidad. Sí, porque además lleva razón, ¿qué hacemos con ese disco duro y qué hacemos con nosotros mismos? Porque, mira, un psiquiatra, utilizamos la tecnología más sofisticada que existe, a pesar de que la gente le pueda creer que no. A ver, utilizamos un instrumento mucho más complejo que una resonancia magnética, que un TAC y tal. Utilizamos un instrumento que es nosotros. Esa es la mayor tecnología. Sí. Nuestro cerebro, nuestra mente y la relación que tenemos con nuestros pacientes. El cerebro es la máquina más compleja que existe en la naturaleza. El cerebro humano es... Para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo, efectivamente. Somos capaces de ser los animales más altruistas que existen. Somos capaces de dar nuestra vida por los demás. Y somos capaces de quitarla por gusto. Suena muy fuerte, ¿eh? Suena muy fuerte. Quitarla por gusto. Sí, en toda la historia, o por poder, por fastidiar, somos capaces de lo mejor y de lo peor. Somos el animal, yo diría que más ambivalente que existe. Al final somos animales. Racionales, se supone. Sí. Dices sí. Y muchas más cosas. Y muchas más cosas que ahora hablaremos. Bueno, Juan Aguilar es como, bueno, pues un cordobés más, ¿no? Y que efectivamente,
que bueno, pues que encontró en Málaga ese lugar donde vivir, donde hacer su vida. Y además de un pueblecito, ¿lo puedo decir? ¿No te importa? Claro, claro, yo llevo mi pueblo por bandera, Por siempre. bandera. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en la costa ya? Pues no tienes mucho acento de cordobés, ¿eh? Bueno, hay quien me dice que sí, otros que Hasta no. que no te escuché decir lo del 6 y el 3, no, Bueno, pero lo digo no con sé, todo el cariño, ¿eh? Tengo mucha influencia también de Granada, porque Claro. estudié en Granada, Claro. llevo muchos años, yo me vine aquí en el año 88. Hace tiempo, ¿eh? Hace tiempo, ya. Y es de un pueblecito precioso, que bueno, que alguien podría, porque una vez que pasas Antequera, entras en la Vega Antequera, ahí casi está finalizando Málaga, por ahí la zona norte, está Palenciana, Alameda, Villanueva de Algaida, Cuevas Bajas, Cuevas San Marcos, ¿ves? Y Palenciana ya es término municipal de Córdoba, pero vamos, está al lado de Alameda. Está al lado de Alameda. Que la forma de hablar que hay, por ejemplo, es que sé que hay muchos cordobeses y además uno también tiene por ahí algo de cordobés, muy poquito, pero algo hay por ahí. La forma de hablar, eso de cultura de pueblo de interior, por ejemplo, entre Palenciana y Villanueva de Algaida o Villanueva de Tapia, por ejemplo, son idénticas. Sí, sí, sí. Y una de las cosas que más me sorprendió a mí es que allí hay olivos, muchísimos olivos, a ver si llueve. Que la patrona es la Virgen del Carmen. Efectivamente. ¿Y cómo le explicamos a la gente de la mar que hay lugares donde no hay playa, donde no hay mar, que la patrona es también Cueva de San Marcos también tienen esa vocación? Bueno, la verdad no es excepcional que la patrona de como, un pueblo del interior sea la Virgen bueno, pero sabes que siempre del Carmen, es la reina de los mares y tal. Efectivamente, y según parece fue mucho por la influencia que tiene Málaga en nuestro pueblo, claro, ¿no? de ir y venir, hay una historia ahí. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la seguramente, historia, ¿sabes? No sé si será un mito, una leyenda, ¿no? Una leyenda y tal, de que unos arrieros que iban de Palenciana a traer Málaga, y llevar pescado. Sí, llevar, sobre todo llevar. Sí, y entonces pues en un momento dado hubo una enorme tormenta, les pilló en mitad del campo, lo pasaron muy mal. Y pidieron a la Virgen del Carmen. Efectivamente, y entonces pues le prometieron hacer una fiesta allí en el pueblo. Y ya se quedó la patrona. Ese es el mito que hay, la leyenda que vamos a hablar de psiquiatría, por supuesto que sí, de verdad, lo prometo. Pero también saben ustedes, aquellos que me siguen, que nos siguen, que siempre me gusta un poco conocer a la persona que vamos a... con la que un vamos. poco psiquiatra. ¿Yo? ¿Sí? Sí, porque... ¿Y eso es bueno o malo? Yo creo que es bueno porque se ve que quieres conocer a tu entrevistado desde el punto de vista de la persona. Pero ¿sabes por qué, Juan? Y me corriges que eres el profesional. Pues lo hacía de una forma innata, sin tener conocimiento de ello. Porque entiendo... ahora vamos a hablar de tu trabajo. Te puedo tutear, ¿no? Claro. Vamos a hablar de tu trabajo, de lo que haces, cómo lo haces. Entonces, lo que haces no es producto de la casualidad, es producto del esfuerzo, del sacrificio, del trabajo. Entonces, cuando hablamos con un poquito de ti al principio, es lo que has hecho, lo que tienes ahora, eres la consecuencia de lo que has venido haciendo. ¿Bien? Y bueno, y como los cordobeses y nosotros somos hermanos, pues yo de verdad que me apunto a eso, ¿no? Hablándolo de los cordobeses en la costa, que me gusta porque tengo muchos amigos cordobeses, porque tengo parientes cordobeses, y uno de los detalles ya, y acabamos con este tema, gente y que no nos falten, de Córdoba, en la Costa del Sol, en Fuengirola, Torremolinos, aquí en esa zona, hay muchos fuengiroleños que son fuengiroleños autóctonos, que te pones a tirar del hilito, y resulta que son descendientes de cordobeses que venían de vacaciones en los años 50 y 40 y 50 a Fuengirola y dijeron, pues ya nos quedamos. Entonces, las próximas generaciones... Y estudiaste en Granada. Estudié medicina en Granada. Bueno, ¿y el bachiller dónde lo hiciste? En Archidona. Hombre, ciudad ilustre. Ahí también tenemos muchos familiares. Una parte en Archidona y otra parte en Granada, en un barrio que es La Chana. Eso no lo conozco. Es un barrio muy genuino de Granada, donde yo bebí mucha fuente porque es un barrio tradicionalmente, por lo menos en aquellos momentos, donde había muchos gitanos y a mí me encantaba la cultura gitana, ¿no? Muchísimo, ¿no? Me encantaba, estudié allí bachiller, luego me quedé
ahí. Y luego me vine a Málaga porque también por tradición mi padre tenía aquí negocios desde que yo era un niño. Entonces yo he mamado también Sí, Málaga, Córdoba, el Córdoba, paisaje Málaga. de Málaga y tal, de venir desde pequeñito a las playas de los boliches. Olé. En la playa de los boliches, donde nos quedábamos incluso Que temporadillas. tuvimos en otro programa un invitado y decía, y para describir los boliches, no se acordaba el nombre, se pone, sí, esa barriada que tienes conforme entras a Fuengirola a la derecha. Los boliches, no se acordaron en aquel momento, los boliches, sí. La verdad que sí, lo que hemos estado hablando. Juan, ¿estudiaste en Granada y directamente ya empezaste a trabajar o te fuiste a viajar un poco? ¿Cómo fue aquello? Claro, tú terminas medicina y te tienes que presentar a un examen para tener acceso a la formación en una especialidad, ¿no? El famoso MIR. Efectivamente, y tú elegiste psiquiatría. Entonces, pues yo elegí... Sí, porque una cosa, un psiquiatra es un médico. Luego hablaremos, médico. A ver, sin minusvalorar ni una cosa ni otra. Un psicólogo es una... Luego vamos a hablar te lo tengo por ahí porque lo he visto. Digo, oye, pues esto estaría bien aclararlo. Sí, un psiquiatra es un médico. Y un psicólogo no es médico y es un psicólogo o psicóloga. Es que es muy importante. Una vez que acabaste medicina, elegiste psiquiatría. Es que es muy importante eso. Y lo hice aquí en el Hospital Clínico, cuando empezaba a andar el Hospital Clínico, ¿no? Y ahí pues hace una formación en medicina. Conseguiste tu plaza y tal, ¿no? ¿Cómo? Termina la especialidad, en aquel momento eran 4 años, ahora la han cambiado a 5 años. Somos más, hay que ponerlo más complicado. Y luego pues empecé a trabajar aquí. Primero poquito a poco, con contratos y tal, y bueno, ya desde hace te preparaste años, y ya conseguiste una plaza en el... Claro, sí. ¿En dónde? ¿En el materno o en el clínico? No, yo la plaza la cogí ya en el materno, ¿no? Ajá. Empecé a trabajar mucho en psiquiatría infantil, una parte en psiquiatría infantil y otra parte en psiquiatría general, digamos. Y desde hace unos añillos pues soy coordinador de la unidad de salud mental de infanto-juvenil del hospital regional que está en el materno. Cuando oigo todo eso de salud mental de los niños, me sale la exclamación, wow, como diciendo, qué complicado. Pero también, teniendo en cuenta la cantidad de años que llevas, también veo un lado muy positivo. Y es que tengo un montón de preguntas preparadas, un número que me gusta mucho. Porque ahora, me corriges, Juan, por favor, eres el experto, se está normalizando la figura del dentista. Sí, es que empiezo desde abajo. Que no es porque sea menos importante, sino hábitos de sociedad y costumbres y obligaciones. El psicólogo, la psicóloga, el psiquiatra, la psiquiatra, como sé que como somos coetáneos, de jovencito, alguien en nuestra época sigue siendo también, es una forma de hablar, iba al psiquiatra y dice, uy, ese no está bien de la chota, y permítanme que utilice este término tan coloquial. Hoy en día, acudir al psiquiatra puede ser casi por mantenimiento o blanqueo de los dientes. Fíjate la metáfora que hago, ¿no? Sí. Eso, que ya desde que tú te licenciaste, oye, pues ya lleva un montón de tiempo en la psiquiatría infantil, oye, que parece que está moderno, no, que se lleva un montón de años trabajando en esto, ¿no? Sí, bueno, a mí me gusta hablar más que desde luego no de problemas psiquiátricos, a mí me gusta más hablar de problemas de la salud mental. De la salud mental, ¿no? Porque entonces decimos a partir de ahora decimos salud mental. Es un campo mucho más amplio que efectivamente trabajamos en ese codo con codo, como debe ser, en varias profesiones, desde los propios psiquiatras, los psicólogos, hay ya enfermeros especialistas en salud mental. Para nosotros es muy importante también. Pero tú eres especialista en salud mental, ¿no? Sí, pero hay una especialidad ya dentro de la enfermería que es enfermero especialista. Dentro de la enfermería, no médico. Mental. Bien. Sí. Trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, monitores ocupacionales.
Hay un gran grupo de profesionales de disciplinas que todos trabajamos en temas de salud mental. Juan, voy a tirar un poco para atrás y porque, me disperso un poco, pero retomo el hilo. Con el ánimo del principio, ¿qué es lo que... ¿Cuándo sabías que querías ser psiquiatra? ¿Qué fue lo que te llevó? ¿Qué película viste? ¿Qué libro leíste? ¿Qué circunstancia viste? ¿Qué fue lo que te llevó a decir yo me quiero hacer psiquiatra? Bueno. O médico en salud mental, como quieras. Sí. Seguramente es complejo de definir, ¿no? De definir. No, pero no sé. La experiencia, ¿ya en el instituto lo veías? Claro, no. La experiencia, incluso yo en el instituto yo quería ser piloto de aviones. Fíjate, dirigir aviones en vez de la mente, ¿no? Bueno, en la vida uno va teniendo experiencias que te van marcando y a veces ni te das cuenta. Y luego también hay una serie de casualidades y de situaciones que a lo mejor no... en la vida a veces es como un río que te va llevando, Pero ¿hay que dejarse llevar? Hay que dejarse llevar. ¿O ser consciente que te dejas llevar? Sí, hay que ir sabiendo uno un poco por dónde... Eso que acabas de decir. Sí, las personas tenemos que tener determinadas cuestiones que tenemos que tener claras y que no nos lleven en un sentido contrario, pero tampoco debemos de oponernos totalmente a un cierto destino, ¿no? De hecho, la psiquiatría y la salud mental... Entonces hay que, perdona, que de vez en cuando, pero sí. ¿Hay que dejar que fluya? Sí. ¿Ese término vale? Sí. Dejar que fluya. Sí. Muy bien. Sí. Sigue. Conociéndose uno también. Entonces, yo estoy marcado positivamente por experiencia de problemas de salud mental en mi propia familia, Y entonces a raíz de ahí... extensa y tal, y eso va calándote en la vida y llega un momento que tienes que tomar una decisión y tienes... El sistema MIR es un sistema que o eres el número uno y tienes muy claro y eliges, o no solamente lo que tú quieras, sino también lo que puedes coger. Lo que el río ese te vaya llevando, ¿no? Entonces, bueno, en un momento dado... ¿Sí que en un principio querías ser médico de familia o algo? No, yo siempre he querido, fíjate, cuando estudiaba medicina, a mí lo que más me llamaba la atención era la pediatría. Y fíjate, al final terminé de psiquiatra y al final he terminado fundamentalmente... Sí, pero con niños, oye, cuidado. Claro, por eso. Y además, en una parte de la vida, una etapa primordial, ¿no? Porque... Sí, es fundamental. Me va a permitir que... Sí, por favor. Haya una... ¿Sabes qué ocurre, Juan? Que todo lo que estamos contando y todo lo que estamos hablando, bueno, yo os pregunto y molesto, pero en tu caso estás lanzando mucha pedagogía, de verdad. Sí. Porque de estos temas que estamos hablando y con la naturalidad y normalidad que estamos hablando, yo creo que es lo que nos va a conducir con el paso de la evolución de nuestra sociedad, los médicos que estáis, todos, y los gabinetes, donde... Pues a que tengamos una vida mental más sana, ¿no? Claro. Pregunto, no sé. Sí, no. Y la infancia es fundamental. Yo, permíteme que te diga... Tienes todo el permiso, que siempre. Yo ahora mismo estoy enmarcado en una enorme tarea para mí, aparte de mi trabajo y tal, y es en la escritura de un libro. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo lo llevas? Pues bastante avanzado. Cuando lo termines, nos volvemos a encontrar, ¿eh? ¿Verdad? Eso tiene que estar... incluso si lo presentas por aquí, ya nos ocuparemos de darte... y no es de psiquiatría, ¿Ah, no? ni de salud mental, ni nada, pero sí es de niños. De hecho, bueno, ya tengo el título. ¿Cómo es? ¿Se puede contar? Sí, se llama Infancia Sapiens, la gran creadora de la humanidad. Pues sí. ¿Eh? Pretérito. Y tiene un subtítulo que se llama De cachorro a hijos. Porque, bueno, introduzco ahí cosas de la evolución humana. Ya lo tienes escrito. Sí, estoy ya, bueno, el 75%. Porque de la forma que lo cuentas. Luego hay que corregir muchas cosas. Sí, bueno, eso ya es el proceso de... Y mira, bueno, vamos a hablar también de psiquiatría, pero ya del libro también, ya me has provocado, Juan. Y en ese libro cuentas una historia donde ofreces algún perfil de algún niño o niños o historia, familia,
con algún Yo tema mental, hablo de muchos niños. con problemas o situaciones. Es que no sé si niños de la historia, desde niños y conjeturas acerca de... Es como una mezcla entre un ensayo donde hablo de cuestiones bastante técnicas, pero a nivel divulgativo, y pequeñas historias de niños, inventadas por mí. Pero te basas en tu ciencia y tu conocimiento. Claro, efectivamente. Es decir, que ese libro bien puede valer, aparte de, bueno, para todos los que nos queramos cultivar en este campo, para personas que quieran estudiar psiquiatría. ¿Puede ser? Sí, yo creo que es una herramienta más. Bueno, algo más que leer de lo mío, ¿no? Sí. Yo creo que es una herramienta importante para cualquier psiquiatra, cualquier psicólogo. Yo pongo un ejemplo para aquellos que no dedicamos a la comunicación y que se lo digo a mucha gente. Lo que pasa es que ese señor ya no hace libros, fue el que nos hizo... Además, si estudiamos la misma época, te acordarás de Fernando Lázaro Carreter, del libro de lengua. Bueno, pues ese señor escribió un gran libro, que yo se lo recomiendo a todos aquellos, el libro ya tiene muchos años, que se llama El dardo en la palabra. Sí, lo tengo. ¿Conoces? Bueno, eso no tiene nada que ver con lo tuyo, pero sí con la comunicación y todo ese... por eso digo, buscar algo, es un paralelismo con lo que tú quieres hacer, ¿no? Sí. Salvando la distancia en cualquier caso. Claro, no. Yo me he inspirado en diversos autores que para mí son mi grandes, como se dice hoy en día, influencers. Sí, claro. Harari es el creador del libro de Homo Sapiens, de Sapiens, ¿no? Que es un libro que para mí me marcó mucho y trato un poco de emularlo. Entonces se trata un poco de una historia de lo que es la infancia, la infancia, para transmitir lo importante que son nuestros hijos. No sé si has oído una frase que yo pensaba hasta hace relativamente poco tiempo. Sí, tengo un hijo. Pensaba que venía del psicoanálisis, viene de la literatura una frase que es que el niño es el padre del hombre. Lo entiendo. Lo que nos pasa en la infancia va a ser fundamental para entender nuestra adultez, nuestra vida. Totalmente. Y evidentemente nuestra salud mental. Te lo compro. Es muy importante cómo están nuestros hijos para preservar, si queremos hacer, y la psiquiatría infantil sobre todo es preventiva, si queremos hacer gente con buena salud mental, tenemos que actuar desde la infancia. Esto que estás diciendo yo, Juan, cada vez que tenemos aquí un programa, no sé, de teatro, de flamenco, no sé, de lo que sea, me da igual, una de las preguntas que va en mi doctrina obligada es, ¿y todo esto de qué forma se puede se puede introducir de una manera transversal en el colegio? Es decir, ¿cómo los de flamenco? Oye, ¿estáis haciendo talleres para que los niños aprendan flamenco? Lo del teatro. Claro, la psiquiatría no sé hasta qué punto, pero bueno, hace muchos años se daba ética, ¿te acuerdas? Y te obligaba a leer a algunos filósofos y tal, y ahí ya te ponías a reflexionar, a pensar. ¿Los que sois psiquiatras estáis a favor o en contra de la filosofía? Hay de todo. ¿En tu caso? Hay de todo. Muy a favor. ¿Tu filósofo preferido? Los clásicos, los griegos. Y muchas veces ante situaciones que te has visto como médico, claro, porque esto eran también, los filósofos también se puede decir que eran estudiosos de la mente, ¿no? Sí. Se puede decir, tú me corriges, Totalmente. En alguna situación, bueno, pues no sé, alguna que te has encontrado, ¿te has acordado de alguna cita, algún filósofo y he dicho, hay que aplicar esto? Casi a diario. Casi a diario. Es que no estamos yendo, a mí es que me encanta, yo todo lo que sé hablar me encanta y sobre todo es que la mente lo es todo, Juan. ¿Lo es todo? La mente, sí, en realidad sí. Es decir, nosotros, los seres humanos, si en algo nos diferenciamos de los animales, no creo que sea en la razón, como lo que decíamos al principio, somos animales racionales. No.
nosotros vivimos en una especie de Matrix, la película... Código esa, de ¿no? barras. Nosotros, hay un libro muy interesante desde el punto de vista muy técnico de un autor americano que yo tuve la enorme suerte de conocer, Paul Bowlby, que se llama La realidad inventada. Es decir, lo importante no es lo que nos pasa, la realidad, sino cómo vivimos nosotros la realidad. Esa subjetividad. Es verdad que hay cosas de la realidad que nos destrozan y es difícil de enfrentarse. Esa patente de corso no a todo el mundo le funciona. Eso, efectivamente. Pero si piensas mínimamente, la mayoría, y hoy día casi más importante que a lo largo de toda la historia, nos angustian cosas, por ejemplo, que antes no le angustiaba a la gente. ¿Pero eso quizás porque hay más información? Porque el mundo es más complejo. No porque haya más información. No porque haya más información, sino porque el mundo es más complejo. Tú, si volvemos un poco a la infancia, hace muchos años, un niño no tenía casi que decidir qué iba a ser en su vida. En eso que llevábamos, el río lo llevaba totalmente. Si tu padre era carpintero, lo más probable. Carpintero. Si tú habías nacido en Córdoba, iba a ser cordobés de por vida y te iba a quedar aquí. Hoy, mucho más complejo. No sabes qué va a ser en tu vida. Fíjate si llegamos a un extremo hoy en día que ni siquiera los niños pequeños podemos saber ni siquiera qué género van a tener. Si van a ser hombres, mujeres o las dos cosas a la vez. Si va a ser pijo, bueno, o va a ser macarra, o va a ser a qué tribu urbana va a pertenecer. Entonces, los niños están sometidos a una serie de presiones que les dificulta mucho las decisiones. Vamos, que no les dejamos fluir. No les dejamos fluir. O tienen que elegir sobre un abanico tan grande de decisiones que es complicado. Y le hacemos la vida, cuando le hacemos, la sociedad nos ha hecho la vida muy compleja. La sociedad nos ha hecho la vida muy compleja, pero esa complejidad está creada por personas. Claro. Y cuando decimos complejo, es porque encontramos... nos estamos metiendo en una profundidad, pero a mí me apasiona. Yo espero que ustedes también se estén enganchando con nosotros. Esa complejidad, esa profundidad, es porque tenemos muchos vértices. Sí. Y cada vértice, cuando decimos complejo, es que claro, yo no soy el más indicado para definir qué es complejidad o algo complejo, pero si lo quiero, no sé, explicar de una forma muy coloquial que una sociedad en la que tenemos muchos vértices y cada vértice es un prejuicio o un problema. ¿Sí? Sí. ¿Está bien escrito? Sí. Ya tengo un aprobado. Sí. Pero al mismo tiempo, médicos como tú y gabinetes como el vuestro y profesionales son los que nos tienen que hacer ver que esos vértices no es que sea un problema, es que nosotros lo vemos como un problema. Efectivamente. ¿Y qué expectativas tenemos de la vida? ¿Y qué hemos tenido? ¿Y qué podemos conseguir y qué no podemos conseguir? Decías tú antes, querer es poder. Sí, pero tenemos que saber también, ser conscientes de qué podemos tener y qué decidimos hacer con nuestra vida. Y eso es el mayor trabajo que debe hacer un psiquiatra y un psicólogo, porque si no empieza el sufrimiento. Pero entonces, Juan, yo no quiero decir nuestra época, porque nuestra época sigue siendo ahora porque estamos aquí, ¿no? Y mira, nos está viendo mucha gente porque afortunadamente gozamos de una muy buena audiencia. Pero estamos, sí que entonces decir en nuestra época, no, cuando éramos más jóvenes, ¿vale? No había, pues todos esos vértices, y si los había, no los veíamos, porque no teníamos, pues la cantidad de medios de comunicación, que ahora hablaremos de ellos, redes sociales, sí, cada uno de esos, cada avance en nuestra sociedad, al mismo tiempo, se puede convertir en un problema. Efectivamente. Hay cosas muy buenas en esos vértices que hacen que esta fauna sea más compleja.
Y antes no los teníamos. Entonces la evolución conlleva, eres libre, eres responsable. Claro, esa es la gran El gran problema. Ese es el gran problema. Lo que sí es cierto que hoy estamos sometidos a mayores influencias que nunca. Y especialmente con el tema de las redes sociales y tal. Un fenómeno de ello. Absolutamente nuevo que ha venido para quedarse. Y hay que tener muy conscientes de cómo la enfrentamos. Es que estoy trabajando, de verdad, pero estoy disfrutando. Vamos a un momento de publicidad. Venga. Otro vértice. Pero que es importante porque al final de mes que hay que pagar la luz. Ahora volvemos. Volvemos de publicidad por si se acaba de incorporar. Como siempre les digo, están ustedes, como han visto, en el programa El Escaparate y, bueno, pues una de las muchas empresas, pues es Centro Equilibra, que como sabes es un gabinete donde hay psicología, hay nutricionista, hay fisioterapeuta, terapeuta, psiquiatra o médico para la salud mental, ¿no, Juan? Hemos quedado que hay que decirlo así, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Ve cómo usted cómo va aprendiendo? Y tenemos la suerte de contar, bueno, pues con psiquiatra, no con el médico de salud mental que es quien presta este servicio, esta atención, más que servicio, atención, en el Centro Equilibra, Juan Aguilar Hurtado. Un señor, un cordobés más, de los muchos que no nos puede faltar aquí en la Costa del Sol. Y es que, bueno, saben ustedes que es hermanamiento, y lo digo casi de manera anecdótica, porque tampoco cabía. Hemos hablado de un montón de cosas, de muchas. Empezamos a hablar, yo te empecé a preguntar por qué habías elegido me contaste que porque había visto alguna circunstancia, secuencia, algo en tu familia, aquello te dije, pues yo tengo que luchar contra esto, o al menos en la parte que esté en mí, poder evitar ayudar a otras personas que este caso parecido. Luego, que no lo sabía, porque si no me lo hubiera preparado, dice que va a escribir un libro, el libro lo tiene casi ya prácticamente escrito y ahí a través del libro, que ya te digo, cuando lo tengas terminado si quieres, y lo vayas a presentar, estaremos atentos, porque entiendo que escrito por ti, teniendo en cuenta las vivencias, la experiencia que tiene, bueno, pues ese libro, como decíamos, puede ser una herramienta, y si no quiere herramienta, bueno, pues todos los que se dedican a la banca, pues tienen un tipo de lectura, todos los que se dedican a la comunicación tienen un tipo de lectura, ¿no? Y los que se dedican a preservar y a cuidar la salud mental, pues tienen otro tipo. Y ese libro podría encajar ahí perfectamente. Tengo muchas preguntas preparadas, Juan, pero mira, hoy cuando iba a preparar el programa, a través de agencia, que nosotros trabajamos también con agencia, como Europa Press, pues resulta que hay una exposición donde el arte tiene que ver con la salud mental. Voy a leer la introducción de la noticia y luego mis compañeros me van a pinchar, poner el VTR y lo comentamos, ¿no? Y me dice si estás de acuerdo. No, hombre, que tampoco es un debate, pero bueno, al fin y al cabo creo que es un elemento más que nos puede valer. Esto se trata de la Fundación Beatriz para la Salud, que ha organizado un evento en el Museo Reina Sofía de Madrid bajo el nombre La mente sobre el lienzo. Eso ya provoca un poco, ¿verdad? ¿O no? Sí. Ya te dice, ¿esto de qué va? Esto a mí me interesa, ¿no? Un proyecto que ha reunido a expertos en psiquiatría y en historia del arte para explorar cómo ciertas obras de arte pueden influir a quienes padecen trastornos mentales. Es decir, vuelvo a leerlo, me parece muy importante. Es decir, en historia, para explorar cómo ciertas obras de arte pueden influir a quienes padecen trastornos mentales. Es decir, veo algo me puede afectar mentalmente. Por eso de estar viendo una película, eso es publicidad subliminal, ¿no? Y en mitad de la película hay alguien que destapa una Coca-Cola y tu subconsciente ya dice, yo también quiero ver una Coca-Cola. Una visita, esto ya es parte de la noticia de introducción, una visita guiada en la que se han analizado 6 obras de arte con el fin de poner de manifiesto la importancia de la salud mental, ya que el 9%, atento a este dato, el 9% de la población española sufre problemas mentales. Quizás diga, hombre, un 9%, ¿no? Pues yo creo que ya un 1 es mucho.
una iniciativa para poner en valor la conexión, por eso he entendido que era interesante, la conexión entre el arte y la psiquiatría, como un lienzo, aquí ya redunda, o repite, puede ayudar en la comprensión y en el abordaje de los trastornos mentales. ¿A que te pica la curiosidad verlo? Sí, pues sí. venga, vamos a verlo, Juan, y ahora comentamos. te comento un poco. Venga, ahora lo vemos, cuando queráis, compañeros. Fundación Beatriz para la Salud ha organizado un evento en el Museo Reina Sofía de Madrid bajo el nombre La mente sobre el lienzo. Hemos trabajado mucho y trabajamos a cada día para garantizar que también en lo que es la enfermedad mental se puede trabajar para estigmatizar mucho de lo que es el sentimiento y la idea que aún hay sobre los ciudadanos y las personas que sufren a cada día con la enfermedad mental. Un proyecto que ha reunido expertos en psiquiatría y en historia del arte para explorar cómo ciertas obras de arte pueden influir a quienes padecen trastornos mentales. En la pintura aparece la salud mental, aparece la psicología y la psicopatología, ¿no? Sobre todo porque en la pintura hay influencias de corrientes psicológicas, por ejemplo, pues, en la obra de Dalí pues, hay mucha influencia del psicoanálisis, por ejemplo, o del surrealismo, de la teoría de la Gestalt, pero por otro lado el propio autor podía tener su propia psicopatología, entonces expresarla en los cuadros, ¿no?, que pintaba. Una visita guiada en la que se han analizado 6 obras de arte con el fin de poner de manifiesto la importancia de la salud mental, ya que el 9% de la población española sufre problemas mentales. La obra Un Mundo ha sido vinculada a las corrientes del surrealismo y del realismo mágico, aunque estrictamente Ángeles Santos no se consideró una surrealista. Desde el punto de vista psicológico podemos decir que en esta obra pues, podemos percibir quizás como una angustia existencial, esa que surge cuando nos hacemos las grandes preguntas de la vida, sobre la muerte, sobre el propósito. También puede traducir como una mente fragmentada, una psique que se fragmenta quizás por la dificultad para integrar las distintas facetas de su vida, ¿no? La faceta como pintora, como mujer, en la época en la que a ella le tocó vivir. Hablar del Guernica de Picasso desde la psiquiatría es como un poco pretencioso, ¿no? Realmente lo que nos hace pensar esa obra nos retrotrae un poco a lo que son los conflictos bélicos, la violencia, el combate y por tanto sobre todo al estrés agudo y al estrés postraumático. Una iniciativa para poner en valor la conexión entre el arte y la psiquiatría y cómo un lienzo puede ayudar en la comprensión y el abordaje de los trastornos mentales. Pues eso la pueden ver, si se desplazan hasta Madrid, pero lo he visto en agencias y bueno. Sí. Juan, no tengo que preguntarte nada. Dime, bueno, cuéntame, explícame. Me gustaría opínate. Decir, y un poco por apoyar a algunos compañeros. Esto lo llevamos años haciéndolo. ¿Ah, sí? En Málaga, en el Hospital Regional, desde hace ya, no te sabría decir, pero al menos 10 años, se trabaja además con nuestros pacientes más graves, lo que se llama un trastorno mental grave, en colaboración con varios museos de Málaga. Y ahora recientemente, creo que en esta semana se empezó la primera visita con pacientes nuestros, con adolescentes, al Museo Picasso, dentro de un proyecto de investigación muy, muy serio que va a evaluar cómo impacta ese tipo de situaciones. No solamente es algo más complejo, lo que se llama arte terapia, que simplemente ver cuadros. En el proyecto que se está haciendo en el regional, lo que se hace es ver cuadros, pero sobre esa visualización se trabajan aspectos emocionales, relacionales con nuestros pacientes. Y en una interactividad donde ellos también hacen dibujos y tal. El dibujo es algo muy, muy importante en psiquiatría. Ya te digo que eso de una forma estructurada es lo que se llama arteterapia. Entonces, sí, la conexión entre el arte y la salud mental es fundamental. Y efectivamente, hay algo que es precioso de ver, aunque fuese dramático en su momento, como los autorretratos de Van Gogh iban cambiando en función de su... cómo él se encontraba. Claro, sí. Eso se estudiaba. Radicalmente, ¿no? Y como Goya, a época negra, el impacto que tuvo en él la guerra, ¿no? Es decir, bueno, Picasso con el Guernica. También con las distintas etapas del cubismo también. Sí,
Pero la diferencia yo creo que entre Goya y Picasso es que Goya vivió la guerra. Claro. La vivió. No, yo me refería más que en eso, en el estado emocional, ¿no? Claro, eso. Y Picasso, pues, era como buen artista, no era ajeno a los males de la sociedad y entonces, pues, aportó su granito de arena de cómo él vivía la situación bélica, la situación de guerra. Hay una exposición, no me acuerdo el nombre, lo tuve aquí, un invitado, que han recuperado, qué pena, no me acuerdo, que tampoco sabía que íbamos a hablar de esto, porque como se habla de todo, han recopilado una serie de obras, un importante número, muchas, no sé, 30, 40, un número importante, y de hecho ahora se hace una muestra itinerante por todo el país de dibujos hechos por niños durante la Guerra Civil. Qué documento, ¿no? Sí. Y claro, pues y tras ser analizado por médicos en salud mental o psiquiatra, como tú quieras, bueno, eso es un trabajo muy importante, ¿no? Y vosotros hacéis una lectura importante. Pero ¿y cómo se mide eso, Juan? Bueno, hombre, tampoco no te estoy diciendo que me digas cómo ser psiquiatra. Claro, mira, ahí lo tenemos. Lo que no me acuerdo del nombre de esto, vale, mi compañero. Sí. Esto es, mira, esos son dibujos de niños hechos. Lo tenías guardado, ¿eh? Muy bien. Está preparado para todo. Ahí lo vemos. Esto que estás, si lo puedes poner en un primer plano, es un dibujo de niños, mira, de la Guerra Civil. Entonces se han encontrado esas obras, todas son un número importante. No. Y entonces, bueno, se está mostrando, ¿no? De Vladimir Merino, sí. Es un escritor y también del Club Madera. Bueno, pues él es el comisario de la muestra, ¿no? Y va recorriendo con ella todo el país, ¿sale? De aquí de Benalmádena también. Y fíjate, bueno, mira el dibujo. Sí. Ahora mismo no, porque estamos aquí, pero como psiquiatra o médico en salud mental te dicen, Juan, analízame esto. Claro. ¿Qué desprende, no? Claro. Bueno, los dibujos también puede hacer una interpretación sociológica, ¿no? De eso, pero el trabajo se tiene que hacer además con la historia, es decir, ese niño dibuja eso en un contexto y había vivido una experiencia dramática. Y esto es terapéutico. ¿Ah, sí? Explíqueme para lo que no sabemos que nos estamos para el oyendo. niño que dibujó eso, le ayudó a superar... Descargaba. A superar y a elaborar lo que nosotros llamamos elaborar los traumas, ¿no? El hecho de plasmarlo, de contar una historia, de inventarse una historia, le ayuda a superar los traumas. Juan, perdona, porque es que me vienen cantidad de preguntas al momento, ¿no? Y yo entiendo que esto puede enriquecer, ¿no? La entrevista o la conversación, como quiera. Claro, entonces, un profesor de dibujo con un mínimo conocimiento de salud mental, no sé, me imagino que algo de pedagogo tendrá que tener. Si tiene a un alumno pequeño, la edad que sea, no lo sé, pequeño, en clase de dibujo, a través de los trabajos, puede detectar si hay algún problema en su casa, en su entorno. A veces puede. A veces sí, siempre que el dibujo sea libre. Al niño hay que dejarlo dibujar. Eso tiene... Otra vez lo de fluir. Claro, eso tiene Picasso algunas frases maravillosas en torno al dibujo infantil, ¿no? Y él dice que los grandes pintores tienen que no alejarse mucho de su niñez, porque el mundo adulto te pervierte un poco y tal, ¿no? Porque ya empiezan los intereses comerciales de esto y tal cual. Y eso. Entonces, el niño desde el dibujo libre refleja su mundo interior, lo pone fuera. Y al ponerlo fuera, evidentemente conocemos mejor qué siente. Un niño pequeño, el niño no está inmerso como nosotros en el lenguaje, lo que un psicoanalista francés, Jean Lacan, decía, en el lenguajear. Nosotros... ¡Qué palabreja! Sí, nosotros lo que decíamos antes, la realidad inventada, nosotros somos puro lenguaje. Todo es lenguaje. Lenguaje interior, nuestro pensamiento es lenguaje y nuestra comunicación es lenguaje.
lenguaje verbal o del lenguaje simbólico. El lenguaje no verbal. Claro, y el niño no está en el lenguaje de la palabra, está en otro tipo de lenguaje. Prosémica. Está muy en el lenguaje visual, en el lenguaje experiencial, en el dibujo, en el juego fundamental. Otra forma que tenemos de trabajo con los niños es dejarlos jugar. En el juego vemos sus traumas, sus problemas, sus vivencias, tal. Un niño de 6 años no te viene a consulta diciendo, mire, señor, me encuentro muy deprimido porque es que mi mamá está enferma. No. Pero sí te puede hacer un dibujo, un juego en el que expresa una escena de ese tipo. Estamos entrando en un sitio apasionante también, digo apasionante porque, bueno, y más en la especialidad tuya, que estás con niños, que será una alegría, pero también una responsabilidad. Yo es como le digo un poco, a ver, salvando las distancias, ¿no? Y las diferencias, por favor, ¿no? Como le digo a una profe de infantil, lo importante que es, aunque parezca, profe de infantil, no. Esa base es muy importante, porque dependiendo del trabajo que tú hagas, a ver, no es que se te vaya a culpar a ti como profesional, no, ni mucho menos, pero esa base que está en tus manos, las que tú tienes que forjar o ellos tienen que forjar contigo, como pedagoga, como maestra, como lo quieras llamar, será el resultado de esa adolescencia. En tu caso, vamos, no es que entre allí tú fabricas los niños, tienes que, no, pero tratas con niños con problemas de salud mental, ¿no? Entonces, claro, una vez que pasa por esa, no sé si lo digo bien, corrígeme por favor, ese filtro, esa atención tuya, luego va a haber un resultado. ¿Se me ha entendido la pregunta? Sí, ¿verdad? sí. Te la voy a responder. Ahí estás en el momento clave, sí, es que tenía que haber ido a tiempo, sí, de niño, está aquí ya. Te voy a responder a la gallega con una pregunta y un reto. Acuérdate de un profesor tuyo de la infancia, de algún maestro. Sí, muchos, muy buenos. De uno concreto. Venga, ya está. Ya está. ¿Te acuerdas de lo que te enseñó de materia o de cómo era? Totalmente. ¿Qué te transmitía como persona? Y aquí lo estoy reflejando. Pues esa es la labor del maestro, no es tanto que nos enseñe técnicas concretas, conocimientos, sino que nos transmita... Oye, muy bueno lo que me acabas de hacer, ¿eh? Sí, nos transmita su vida, su forma de ser. ¿Verdad? Ese es el impacto. Porque las personas además aprendemos fundamentalmente por las emociones. ¿Te acuerdas qué estaba haciendo el 11 de septiembre de 2014? Trabajando. Trabajando. Noticias. Sí, no sabes si era domingo. ¿Y te acuerdas del 11 de septiembre del 2001? ¿Qué estaba haciendo? También trabajando. ¿Pero te acuerdas de las escenas concretas? Sí. Sobre todo me vienen muy a la mente aquello y mis hijos. Claro. ¿Por qué te acuerdas? Hombre. Porque te impactó emocionalmente lo que ocurrió ese día. Aquello, Pues eso mismo nos pasa con las personas. Las emociones nos hacen aprender. La pregunta que te voy a hacer ahora es la que igual te tendría que hacer al final del programa. Pero como soy muy angustioso, muy agonioso y muy avaricioso y muy egoísta, no, hombre, no. Pero me apetece ahora, ¿no? Porque no quiero que se me pase y entiendo que es muy importante. Porque tengo aquí cantidad de preguntas preparadas, sobre todo que ahora te voy a ir haciendo si nos da, aunque estamos fluyendo y entiendo que estás transmitiendo mucha información para el cuidado de la salud mental, pero para gente muy básica como yo el primero, ¿cuáles son los...? No te voy a pedir que me hagas un decálogo ni una receta, pero teniendo en cuenta esta vida tan compleja en la que estamos, como hemos dicho antes, los muchos vértices, que cada vértice es una situación, un problema o algo que depende cómo tú lo veas, pero seguramente que en el manual tenéis los psiquiatras o doctores de salud mental, ¿cuáles son los temas, cómo, de qué forma para tener una salud mental sana? Digo, doctor, voy a tu consulta, dígame usted, que yo me lo voy, pero ¿qué me recomienda para tener una salud mental sana?
No sé si son 10 puntos o son 5, Sí, me da igual. Sí. Mira, la salud mental pivota sobre 3 ejes, lo que se llama lo biológico, lo psicológico y lo social. Importante, algo que no podemos tocar, nuestra biología, claro, nuestra genética, nuestra herencia. La genética vamos a darle tiempo. Bueno, por ahora. Pero yo creo que todavía tardará por lo menos los niveles más complejos como en la salud mental. Siga usted, doctor. Lo psicológico, ¿cómo somos? ¿Qué herramientas tenemos para gestionar nuestras emociones? ¿Cómo nos valoramos nosotros mismos? Eso es fundamental. Y el grado de conocimiento que tenemos nosotros de nosotros mismos. Me preguntaba antes si la filosofía es importante. Tremendo, tremendamente importante. Porque ahí sí nos podemos mover en una cosa. La filosofía es pensar. Pensar sobre el mundo, pero pensar también sobre nosotros mismos. Y algo fundamental que es una regla de oro es conocerte a ti mismo. Conocerte a ti mismo. Y entonces tenemos que reflexionar mucho acerca de cómo somos nosotros, cuáles son nuestras virtudes, que a veces cuando nos encontramos mal no las vemos, es el estado depresivo. Nos vemos que somos la peor persona del mundo. Cuando alguien piensa que es la peor persona del mundo, lo más normal es que está deprimido. Tenemos que conocernos, sí, nuestros déficits, todo el mundo tiene déficits, nuestras virtudes, nuestras posibilidades, nuestros recursos. Conócete a ti mismo, eso es fundamental. Cómo gestionas tus emociones, cómo eres capaz de enfrentarse a eso. Cómo te apoyan los demás. Para la salud mental es fundamental tener amigos, relacionarnos con los demás, buscar apoyo cuando lo necesitamos con la palabra, tener familia, tener trabajo, tener un proyecto de vida, que es fundamental. Si estamos vegetando, mal asunto. Si nuestro proyecto de vida es no hacer nada, mal asunto. Si Siempre hay que marcarse un objetivo. Hay que marcarse un objetivo, ¿no, Juan? Hay que marcarse objetivos en la vida. Hay que darle un sentido a la vida. Eso es una vacuna para ayudar a nuestra salud mental. Y luego, el tema social. El tema social tenemos Eso que es tener... muy complicado, ¿eh? Tenemos que tener el ser humano necesita nichos ecológicos, que nuestra ecología sea amigable, esté humanizada. Necesitamos colegios amigables, humanizados. No, es muy malo para la salud mental que haya climas de hostilidades dentro de los colegios. Bueno, en cualquier sitio, vamos. En cualquier sitio. Pensando en los colegios, pensando que el arbolito desde pequeñito, claro. En los trabajos, en las ciudades. Y con eso meto una nueva coletilla que tiene que ver con mi vida en otros aspectos, lo mismo que el libro. Ojo, y tenemos que pensar, en nuestros políticos tienen que pensar hacia qué modelo de ciudad queremos ir. A ciudades absolutamente deshumanizadas, con masas de seres humanos que no necesitamos, salvo a nivel económico, pero tendremos que ver qué modelo económico tenemos, porque lo que necesitamos son personas, no cuerpos andantes. Y más si esos cuerpos andantes eliminan espacios como pueden ser plazas donde los vecinos puedan hablar. Esa habilidad social. Tal. Y en nuestro entorno, en Málaga, concretamente, estamos asistiendo a un fenómeno que es muy malo para la salud mental, la masificación turística. El miedo a morir de éxito en Málaga. Eso es algo que tenemos que reflexionar profundamente. No puede ir un vecino, salir y encontrarse con masas de gente
que no te saluda, que no habla, porque tú le importa un pimiento. Se está perdiendo el espíritu de barrio, el espíritu de vecindario, se está perdiendo por mor de la economía. Economía que luego es muy perversa, porque fíjate lo que está ocurriendo en Málaga, que el Producto Interior Bruto de Málaga supongo que irá disparado, pero la gente cada vez tiene menos acceso a la vivienda. Y el tema de la vivienda se puede convertir en un tema de preocupación de salud mental. Por supuestísimo, por supuesto. Yo siempre digo en ese sentido, y hago una paradita, te interrumpo. A ver, tenemos un mercado libre, el mercado tiene que seguir. A ver, que yo no soy un experto, pero que el mercado libre siga el curso que tiene que llevar, que tendrá su público, gente de alto poder adquisitivo, pero es la administración, de manera paralela, sin chocar con el mercado libre, la que tiene que dotar de esos medios, esas viviendas. Además, dicen que viene en la Constitución, ¿no? Sí, sí. Fíjate, bueno, eso está creando, claro, un problema de salud mental porque no hay objetivo, claro. No hay proyecto de vida. Si tú eres un joven, bueno, lo de nuestro ya estamos enganchados, ¿no, Juan? Pero, no sé, pensando en nuestros hijos, ¿no? En mi caso son 20 y tantos, ¿no? Eso que acabas de decir, si me estoy basando en tu doctrina, lo que acabas de decir, tiene que haber un proyecto de vida, tiene que haber un objetivo. Pues todo eso pasa en un principio para hacer una unidad familiar por una vivienda. Por una vivienda, un vecindario, una comunidad. Formas de hacer claro, ciudad. Los seres humanos vivimos en comunidades grandes desde hace 10, 15 mil años y forma parte de nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza es conocer al de al lado. Que tú salgas a la calle y reconozcas la cara de la gente que está allí. Si tú estás en un entorno en el que no conoces a nadie, a pesar de estar rodeado, eso no es bueno para la salud mental. Aparte de que tengas dificultades económicas para el acceso y tal, pero es un tema un poco más complejo. ¿Solución a eso? Yo no la tengo, evidentemente, no tengo, es muy complejo, pero desde luego que sí necesitaría un debate social para ver los modelos de ciudad que queremos y que necesitamos. Es muy interesante lo que planteas. Y además es que todo pivota en torno a lo que planteas. Totalmente. Es nuestro nicho ecológico, es nuestro nicho ecológico fundamental. Lo mismo que te decía, que los colegios para los niños tienen que ser un entorno humano, pues el barrio también. Y si no te encuentras en un entorno urbano amigable e incluso sientes que te están echando, oye, es lo que está pasando. Empieza... Es lo que interpretas tú que está pasando en Málaga. Claro. Empieza a haber un fenómeno que se llama ansiedad. La ansiedad no es ni más ni menos que un mecanismo fisiológico que tenemos cuando interpretamos que tenemos un peligro. Y ahora, eso surgió cuando nos fuimos desarrollando como animales porque sentíamos que venía un león y nos comía. El instinto de supervivencia. Ahora no nos come un león. Es otra cosa. Ahora nos come otras cosas. Ahora nos come otras cosas. Y entonces pues nos surge la ansiedad. Juan, el tema de la salud mental, sí, el tema, este asunto tan importante, ha habido algunos escarceos en el Congreso, los políticos, la demanda, el reconocimiento, la atención. ¿Crees que va a haber un antes y un después o estamos en una... Estamos, ya no, aquí no hay fluir, aquí hay que empujar. La evolución del cuidado de la salud mental que depende de la sanidad pública, hombre, en tu caso, chapó, porque en el puesto que estás y donde estás,
pero nos hace falta más, ¿no? Sí. Porque se antiguamente, habla mucho... perdona, y es por terminar la pregunta, antes no te ajustabas al estándar, te apartan del sistema, te escondían. Por eso es lo que decía yo al principio, que afortunadamente todo esto se está un poco normalizando, el ir cada cierto tiempo al psicólogo, voy a meter otra vez al dentista, ir al dentista, ir al psiquiatra o al médico de salud mental. ¿Vamos en el camino correcto? Digo, porque aquí, al fin y al cabo, ya sabe, quien legisla son ellos. Bueno, vamos a ver. Desde hace tiempo se trabaja en el Congreso y tal, los políticos están con la idea de diseñar un plan nacional de salud mental. Están preocupados por la salud mental y es para preocuparse. Que debieran contar con gente como tú, no digo en tu Sí, caso, no, pero... Y cuentan. Cuentan, ¿no? Bien, cuentan, vale. Sí, hay unos comités asesores, yo conozco a algunos compañeros que están Estamos llegando ahí al final, Juan. y tal. Vale. Pero lo más importante para luchar contra la salud mental es muy complejo y tiene que ver con todo este tipo de cosas. Es decir, que tengamos buenas ciudades, que tengamos unos recursos económicos adecuados, que tengamos unos colegios no hostiles, que disminuyamos las situaciones de estrés y que también concienciemos a la gente. Decía, ¿qué es bueno para la salud mental? El deporte es muy bueno. Luego tenemos algo muy gratuito en nosotros, que es el sol, es muy bueno para la salud mental. Bueno, cuidado, luego aparecen las manchitas, ¿eh? Sí, todo en su justa medida. Claro, no, el sol yo le recomiendo a la inmensa mayoría de mis pacientes que salgan a pasear al sol por las tardes. Ya cuando ya afloja, ¿no? El Lorenzo, ¿no? No sé. Sí, sí, te ha entendido. Mira, compañeros míos que trabajan en Noruega, en Suecia, allí la Seguridad Social, cuando estás deprimido, te prescribe fototerapia. Nosotros le decimos a la gente que salga a la calle, que tome aire, que respire. Hay que cuidar los hábitos de sueño, dormir bien, es muy importante, la alimentación también, todo ese tipo de cosas. Que vamos a tener que quedar otra vez. Si es que no se lo van a encantado. creer ustedes, pero tengo aquí un guión de más de 50 preguntas y creo que solamente te he hecho una. Pero hemos hablado de temas muy interesantes y muy importantes. Yo agradecerte de verdad. Llevamos mucho tiempo intentando preparar esta entrevista o este ratito de conversación, me da igual como lo quieras llamar en cualquier caso. Sé que los que nos han visto se han orientado un poco. Juan Aguilar Hurtado, médico de salud mental, está en el Centro Equilibra de aquí de Benalmádena, que voy a volver a tocar en su puerta. Cuando quiera, porque este ratito de conversación, yo de verdad, yo he aprendido muchísimo y yo creo que quien haya compartido con nosotros este tiempo de televisión también le ha ayudado. Juan, ha sido un lujo conocerte, de verdad. Igualmente. Muchísimas gracias. Sí. Nos volveremos a ver y sobre todo para hablar del libro. No, Juan. Como Paco Umbral. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Muy bien. Juan, un abrazo. Señoras, señores, muchísimas gracias y hasta, bueno, pues otro programa. Algo muy importante. Sean felices.